Hola a todos y bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de ArcGIS Pro. Mi nombre es Ignacio Vázquez, pertenezco al área de tecnología e innovación y voy a ser el encargado de estar con vosotros en los próximos minutos. El objetivo de esta sesión es contaros los aspectos fundamentales de ArcGIS Pro y responder a aquellas preguntas que nos soléis hacer los usuarios de ArcMap. Bien, como sabéis, ArcMap es la principal aplicación de escritorio de los usuarios de ERRI. Es una aplicación con la que podemos gestionar la información geográfica, crear modelos de datos, representar todos estos datos en forma de mapas, por supuesto editar esta información, analizarla y por último publicar y difundir todos estos contenidos. Bueno, pues desde hace unos años tenemos una nueva aplicación de escritorio que es ArcGIS Pro. ArcGIS Pro es una aplicación mucho más sofisticada que ArcMap y una aplicación que tiene una nueva arquitectura. Os quería también comentar algo que no todos los usuarios de ArcGIS Desktop conocéis, y es que por ser usuarios de ArcGIS Desktop no solamente podéis trabajar con ArcMap y con ArcGIS Pro, sino que además tenéis la posibilidad de trabajar con la plataforma ArcGIS, con la plataforma de WebGIS de ERRI. Esto es debido a que todos los usuarios de ArcGIS Desktop tienen un usuario de ArcGIS Online o de ArcGIS Enterprise que pueden activar y por lo tanto utilizar la plataforma ArcGIS para publicar vuestros mapas, para acceder a contenido de terceros o contenido que nos ofrece ERRI a través del Living Atlas, o por ejemplo publicar toda esta información a través de apps o aplicaciones móviles. Bueno, hoy no vamos a hablar de la plataforma WebGIS, pero tenéis mucha más información tanto en nuestro canal de YouTube como en la web de ERRI. Bueno, pues a partir de ahora ArcGIS Pro va a convertirse en la principal aplicación de escritorio de ERRI. Por lo tanto, los usuarios de ArcGIS tenemos que empezar a trabajar con ArcGIS Pro y acostumbrarnos a trabajar con esta nueva herramienta. Esto no quiere decir que ArcMap desaparezca. Podemos seguir utilizando ArcMap, habrá próximas versiones de ArcMap, pero las próximas versiones de ArcMap no van a incluir nueva funcionalidad, o por lo menos no van a incluir funcionalidad destacada, porque el desarrollo se va a centrar en ArcGIS Pro. Por lo tanto, a través de vídeos como este y de otros recursos, nosotros os queremos animar y acompañar en este proceso de ir conociendo ArcGIS Pro y de empezar a trabajar con ArcGIS Pro. Bueno, ¿qué es ArcGIS Pro? Ya os he adelantado que es una aplicación de escritorio, nosotros llamamos una aplicación de nueva generación. Decimos que es de nueva generación, pues porque para empezar es una aplicación de 64 bits y multihilo. Recordad que ArcMap es de 32 bits. Como digo, es multihilo. Esto significa que podemos estar ejecutando varios procesos a la vez. Podemos trabajar con múltiples mapas, tanto en 2D y 3D. Tiene un nuevo motor gráfico que nos permite desplazarnos por nuestro mapa de forma muy rápida y renderizar la información muy rápidamente. Y es la herramienta diseñada específicamente para explotar la plataforma ArcGIS. Bien, como sabéis, ArcGIS Desktop incluye una serie de aplicaciones. La principal de todas es ArcMap, que es con la que solemos trabajar para representar y editar y analizar nuestra información geográfica, pero también tenemos ArcCatalog para gestionar toda esa información, y ArcScene y ArcGlobe en el caso de que trabajemos con 3D. Bueno, pues a estas aplicaciones se une ArcGIS Pro. Y ArcGIS Pro cuenta con los mismos niveles de licenciamiento que teníamos en ArcMap, es decir, Basic, Standard y Advanced. Y también contamos con todas esas extensiones que teníamos en ArcMap, pues Spatial Analysis, Network, Data Interoperability, etc. Bueno, muchos usuarios nos preguntáis si toda la funcionalidad de ArcMap está disponible en ArcGIS Pro. Y la respuesta es que no. Pero la mayoría de ella sí que ya está en ArcGIS Pro. No sabría deciros, pero calculo que el 95% de la funcionalidad que tiene ArcMap ya está en ArcGIS Pro. Faltan algunas cosas y es en lo que se está trabajando para que, si no la siguiente versión de ArcGIS Pro ya cuente con esta equivalencia y tenga toda la funcionalidad de ArcMap. Por ejemplo, ahora mismo no tenemos en ArcGIS Pro las redes geométricas. Las Geometric Network. Esto es debido a que se está trabajando en un nuevo modelo de redes
geométricas que se llama Utility Network y que estará disponible a finales de año. Otro de los objetivos de ArcGIS Pro es incluir incluir funcionalidad innovadora. Esto es lo que os digo, que ya toda la nueva funcionalidad que venga va a estar disponible en ArcGIS Pro y no así en ArcMap. Y como os decía, es la herramienta que está diseñada específicamente para explotar todo el potencial de la plataforma ArcGIS y de lo que hablaremos a lo largo de esta sesión. Bueno, ArcGIS Pro y ArcMap pueden tenerse instalados en la misma máquina y pueden ejecutarse a la vez. Esto es muy útil a la hora de empezar a trabajar con ArcGIS Pro, porque podemos estar trabajando tanto con ArcMap como con ArcGIS Pro de forma paralela y podemos ir, por tanto, probando ArcGIS Pro sin tener que renunciar a tener instalado ArcMap en nuestra máquina. El formato con el que trabaja ArcGIS Pro son proyectos, que lo veremos en la demostración, y el formato son APRX. Como sabéis, ArcMap trabaja con MXD. Estos MXDs se pueden abrir sin problema en ArcGIS Pro, simplemente con un par de clics se importa estos MXD en ArcGIS Pro y veremos el mapa el mapa que teníamos en MXD, lo veremos exactamente igual en ArcGIS Pro. Al contrario, no es posible, es decir, no podemos abrir un proyecto de ArcGIS Pro en ArcMap. Bueno, esto es debido a que utilizan arquitecturas distintas y los proyectos de ArcGIS Pro son mucho más sofisticados, incluyen mucha más funcionalidad, como por ejemplo, ya os digo, trabajar con varios mapas o con 2D y 3D a la vez, y por tanto no es posible abrir estos proyectos con ArcMap. De todas maneras, todos los datos que editemos o que creemos con ArcGIS Pro y todos los servicios que publiquemos con ArcGIS Pro pueden abrirse sin ningún tipo de problema en ArcMap. Los scripts y herramientas que tengamos desarrollados con Python para ArcMap podemos utilizarlos en ArcGIS Pro. Si bien ArcMap utiliza la versión 2.7 de Python y ArcGIS Pro la 3.5, y por eso habrá que hacer pequeñas modificaciones en nuestros scripts para que funcionen en ArcGIS Pro. Nosotros tenemos herramientas que os van a ayudar a este proceso de actualización de estos scripts de Python. En cuanto a la extensibilidad de ArcGIS Pro, se realiza a través del SDK en .NET. Y ya sabéis que ArcMap utiliza ArcObjects. Entonces ArcGIS Pro no utiliza ArcObjects, por lo tanto la funcionalidad que tengamos desarrollada con ArcMap sí que tenemos que migrarla a este nuevo SDK de Pro. Aquí igual tenemos mucha documentación que os puede ayudar a llevar a cabo este proceso de migración. Y bueno, a partir de ahora lo que voy a hacer es enseñaros ArcGIS Pro. Esta sesión será, la mayor parte de esta sesión va a ser esta demostración y por lo tanto vamos a ver algunos de los aspectos o de la funcionalidad más destacada de ArcGIS Pro. Bien, pues como veis tengo aquí abierto un proyecto de ArcGIS Pro. Si nunca habéis visto antes ArcGIS Pro, pues lo primero que os llamará la atención será la interfaz, que como veis tiene esta banda superior desde la que puedo acceder a toda la funcionalidad que está agrupada en estas pestañas. Además, existen lo que llamamos pestañas contextuales, y es que dependiendo del elemento que seleccione, por ejemplo una capa vectorial, pues aparecerán nuevas pestañas para trabajar específicamente con las propiedades de ese elemento seleccionado. Bueno, esta interfaz seguro que os suena de Microsoft Office, de AutoCAD, en fin, es una interfaz que se utiliza mucho y que nosotros también hemos incluido en ArcGIS Pro. Otra cosa que os llamará la atención es que, como veis, estoy logado con un usuario, y esto es porque ArcGIS Pro trabaja con usuarios de la plataforma. Después hablaremos un poco más en detalle de cómo licenciar y autorizar ArcGIS Pro. Bien, os quiero enseñar también aquí en las propiedades de configuración de ArcGIS Pro cómo existen esos mismos niveles de licenciamiento que tenemos en ArcMap, Basic, Standard y Advanced, y todas esas extensiones que también puedo acceder a toda esa funcionalidad. Como veis, bueno, por último, como veis aquí, puedo también autorizar trabajar con ArcGIS Pro de forma desconectada. Entonces, de esta manera no necesito acceso a Internet para licenciar ArcGIS Pro cuando yo abro ArcGIS Pro y empiezo a trabajar con él. Bien. Como os decía, el formato que utiliza ArcGIS Pro son los proyectos de ArcGIS Pro, que tienen el formato APRX.
como veis, desde este panel de aquí puedo acceder a todas estas características de este proyecto que tengo abierto y que veis ahí el nombre, Webinar ArcGIS Pro. Y como veis, un proyecto incluye multitud de mapas con los que trabajaremos y que veremos ahora, y además incluye herramientas de geoprocesamiento, conexiones a bases de datos, estilos de simbología, acceso a carpetas, etcétera. Todo ello se agrupa y todo ello se incluye en este proyecto. Estos proyectos además se pueden compartir y se pueden crear lo que llamamos paquetes de proyecto, que es simplemente un archivo comprimido donde está incluida toda la información con la que trabajamos en nuestro proyecto de ArcGIS Pro. Bien, os contaba y os muestro que podemos trabajar con varios mapas de forma paralela, y tanto en 2D como en 3D, como veis. Además también podemos trabajar pues de forma simultánea y tener abiertas distintos mapas. Por ejemplo, si estamos trabajando con distintas variables o distintas vistas de una misma ubicación, pues podemos trabajar de esta manera. Bueno, en pantalla no os lo he comentado, pero tenemos un mapa de ruido de la ciudad de Málaga, donde vemos bueno, pues las zonas donde se concentran este ruido. Bien, ArcGIS Pro incluye además muchas herramientas que nos permiten interactuar con la información que tenemos. Por ejemplo, aquí os muestro lo que llamamos un deslizador de rango, en el cual puedo, en este caso, filtrar los datos de forma dinámica. Aquí, por ejemplo, estoy eliminando, o sea, quedándome solamente con aquellos edificios que están en un entorno más ruidoso y, como veis, bueno, pues precisamente son los que se encuentran cerca o pegando a carreteras transitadas. Bueno, otra forma de interactuar con la información que tenemos en pantalla es a través de los gráficos. En pantalla estáis viendo un mapa con accidentes en la vía pública, es decir, colisiones de vehículos, que tengo aquí representado, y veis que hay distintos colores dependiendo del tipo de colisión, pues si es un alcance o si es un choque frontal o lateral. Bueno, pues aquí lo que he creado, ya los tengo creados, son un par de gráficos en el cual estoy visualizando pues el número de colisiones por tipo de colisión y las colisiones por fechas. Si selecciono o si pincho en cualquiera de estos elementos del gráfico, por ejemplo estas columnas, pues veis que el mapa también queda seleccionado con esos elementos. Lo mismo si selecciono una fecha en concreto o varias fechas, pues se seleccionará en pantalla todos aquellos elementos que están seleccionados en el gráfico. Bien, vamos a hablar ahora de simbología. En cuanto a la simbología, pues si pincho aquí y como veis aparece esta pestaña contextual, puedo ir a estas opciones de simbología donde voy a encontrar pues estas opciones que encontramos también en ArcMap, pero también hay algunas opciones nuevas como la posibilidad de trabajar con símbolos proporcionales o el crear un mapa de calor. Voy a crear aquí un mapa de calor muy rápidamente para que veáis que no hace falta ejecutar una herramienta. Aquí simplemente estamos haciendo un mapa de calor a través de la simbología. Esto es muy útil porque veis que rápidamente me indica dónde hay una mayor concentración de accidentes y como veis pues es en estas zonas de aquí. Bien, además existe una opción que por lo menos a mí personalmente me gusta mucho y que llevamos mucho tiempo pidiendo, y es esta posibilidad de trabajar con simbología a distintas escalas. Por ejemplo, os voy a enseñar algo rápidamente. Veis que aquí tengo los símbolos que se están utilizando en este mapa y estas son las escalas a las que se está representando estos símbolos. Voy a añadir aquí un nuevo rango y como veis ahora tengo dos rangos, ¿no? para este símbolo. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, cambiar este símbolo. Vamos a utilizar este pin amarillo
y si vuelvo veréis que ahora este tipo de accidente, que son colisiones laterales, pues está utilizando dos símbolos y va a utilizar uno u otro dependiendo de la escala. Lo vais a ver tanto en el mapa como aquí en la leyenda. Si yo me alejo y paso de esta escala, es decir, 1:5000, como veis en pantalla, pues se utilizará este símbolo, y si estoy dentro de este rango, veis que utiliza este otro. Bueno, pues esto es muy útil para no tener que duplicar capas y cambiar la simbología, porque lo podemos hacer directamente sobre la misma capa. Bien, otra novedad en cuanto a simbología es la utilización de expresiones que nosotros que llamamos arcade o arcade. Arcade es un lenguaje de expresiones que nos va a permitir configurar expresiones para utilizar en simbología o, por ejemplo, en etiquetado. En pantalla tenemos un mapa con municipios en Andalucía, y si pincho veréis que tengo información sobre la población, datos de población, por ejemplo la población total, el número de migraciones, inmigraciones, nacimientos, defunciones, etc. Además, como veis, los pop-ups en ArcGIS Pro o ventanas emergentes también incluyen gráficos o podemos incluir también contenido multimedia. Bueno, imaginemos que yo ahora quiero simbolizar estos municipios por la variación en la población. ¿Y cómo voy a calcular esta variación? Pues diré por un lado que la variación en la población en un municipio pues son las inmigraciones y los nacimientos menos la gente que se va, emigraciones y las defunciones. Bueno, pues hasta hoy lo que tendría que hacer es crear un nuevo campo, ¿vale? Y calcular el valor de este nuevo campo. Pero ahora lo que voy a hacer es utilizar estas nuevas expresiones que llamamos arcade. Por ejemplo, si voy a utilizar una graduación de color dependiendo de esta variación. Y para ello, como veis aquí, tengo este lenguaje. Arcade es un lenguaje muy sencillito, que está bien documentado, y bueno, pues voy a hacer una expresión muy simple, que es simplemente las inmigraciones más los nacimientos menos las emigraciones y las defunciones. Bueno, pues si le damos a OK, como veis ahora, esta paleta de colores está utilizando el valor de esta expresión que yo acabo de calcular, ¿vale? Podemos, por ejemplo, cambiar el número de clases para hacerlo un poquito más entendible, y vamos a crear también, vamos a utilizar esta paleta de colores que va del azul al rojo. Si veo el histograma, la distribución, veis que ahí me está dando la media, que por cierto puedo acceder a las estadísticas de todos estos datos, y como veis la paleta de colores pues está situando el amarillo justo donde cae la media, y en morados son aquellos municipios donde está disminuyendo la población, y en rojo donde está aumentando. Bueno, podemos ver por ejemplo que en Málaga y en estas zonas de aquí aumenta la población, y en Jaén, Córdoba, Sevilla pues disminuye. Además voy a utilizar por ejemplo otro campo, la población total, para modificar la transparencia y de esta manera destacar aquellos municipios con mayor población, ¿vale? Entonces vamos a cambiar rápidamente estos parámetros, vamos a jugar un poco con estos deslizadores, ¿vale? Y de esta manera pues veis un mapa en el cual los municipios con mayor población se representan de forma más opaca y por lo tanto resaltan más. Bien. Una cosa muy interesante de estas expresiones arcade es que se pueden propagar en toda la plataforma ArcGIS. ¿Qué significa esto? Que si yo ahora publico este mapa, lo que voy a obtener es un webmap en el cual, bueno, pues como veis aquí, tengo ese mismo mapa que he visto, que he publicado desde ArcGIS Pro, y si voy a estas opciones de simbología, veis que esa expresión también se ha propagado. Perfecto. Bueno, pues os voy a mostrar ahora otro ejemplo de utilización de estas expresiones de arcade. Por ejemplo, aquí tengo una capa de supermercados donde, por ejemplo, imaginemos un caso de gestión de puntos de venta.
resulta que en estos supermercados estamos comercializando una serie de productos A, B y C y hemos pactado un precio con estos supermercados. Entonces tenemos el precio pactado y después el precio real al que está vendiendo este producto el supermercado. Bueno, yo lo que quiero es crear una alerta que me indique en qué supermercados se está vendiendo ese producto por encima del precio marcado, ¿no? Bueno, pues en vez de tener que hacer ese cálculo, que sería simplemente una resta entre el precio real y el precio pactado, y como veis, si tuviese 50 productos tendría que crear 50 campos nuevos y hacer esas restas, pues voy a volver a recurrir a estas expresiones de Arcade. Entonces voy a copiar esta capa, de hecho ya la he copiado y la tengo aquí abajo, y lo único que he hecho con esta nueva capa es simbolizarla utilizando otra expresión de Arcade. En concreto, esta expresión tiene un condicional, un if, en el que dice que si el precio real es mayor que el precio pactado, pues indique una alerta, o sea, que ponga alerta A como salida, y a alerta A lo vamos a poner un círculo rojo. Y si es OK, es decir, si no es mayor, pues lo vamos a dejar transparente. Esta expresión solo tiene en cuenta el producto A, pero podría crear una expresión un poquito más grande en la que tuviese en cuenta todos los productos. Bueno, el resultado, como veis, es que se marcan aquellas zonas en las cuales tengo un precio pactado, el precio real está siendo superior al precio pactado. Estas expresiones se pueden utilizar también con el etiquetado. Por ejemplo, a la hora de etiquetar estos puntos, tengo lo mismo, una expresión en la que dice que si el precio real es mayor al precio pactado, me ponga la diferencia en una etiqueta. Entonces, si etiquetamos, vemos que para esos puntos, para esos supermercados, está diciéndome esta diferencia en el producto A. Bien, como veis, estas expresiones de Arcade nos ahorran mucho trabajo a la hora de calcular campos. Y lo que es también muy interesante, y es que si yo, por ejemplo, ahora edito vamos a seleccionar, por ejemplo, este supermercado y cambio sus atributos, vamos a ponerle un precio, el precio por encima del que hemos pactado, por ejemplo, vamos a ponerle 65, pues veréis que solamente al actualizar nada más actualizar ese atributo, ya se genera tanto esa alerta como la etiqueta. Por lo tanto, tenemos representación y etiquetado de forma dinámica. Una vez más, cuando publicamos ese mapa, lo vamos a tener también en nuestro webmap. Vamos a tener tanto la simbología como las etiquetas. Por ejemplo, si vengo aquí a estos supermercados y voy a ver su etiquetado, pues veréis que estamos utilizando esa misma expresión que hemos creado en ArcGIS Pro. Y por lo tanto, cuando hemos publicado ese mapa, pues hemos incluido también esta expresión en el servicio. Bueno, cambiamos ahora de tercio y vamos a hablar de 3D. Como os he comentado en un principio, ArcGIS Pro nos permite trabajar tanto con 2D como con 3D. Aquí y a la hora de trabajar con 3D podemos trabajar tanto con escenas como con la vista de globo, ¿vale? Escenas era lo que utilizaba ArcScene y escenas de globo o globo era lo que utilizaba o lo que utiliza ArcGlobe. Bien, pues como veis aquí tengo simplemente una representación de un barrio de Madrid y estamos utilizando datos de catastro que hemos extrusionado o que hemos levantado a partir del número de pisos. Además de estos datos de catastro, pues ArcGIS Pro nos permite incluir por ejemplo, mobiliario o urbano o árboles de forma esquemática o representaciones realistas y, por ejemplo, ahí estamos viendo estos árboles en este barrio. Bien, en cuanto al 3D, podemos trabajar con esta simbología tradicional o, de forma más sofisticada, podemos recurrir a reglas procedurales de CityEngine. Como sabéis, CityEngine es otra aplicación de Esri y es una aplicación destinada a crear escenarios 3D
de forma realista, y por eso se utilizan estas texturas que nos indican, por ejemplo, el número de pisos, la fachada, etc. Como veis aquí, en propiedades, pues veréis que estamos utilizando estas reglas de CityEngine que se llaman reglas procedurales, y estas reglas, como digo, permiten pues utilizar distintos campos de cada polígono para, por ejemplo, calcular el número de pisos, o también que el usuario pueda definir el tipo de arquitectura que se va a utilizar en estas representaciones, el tipo de azotea, de número de pisos, de portal, etc. Bueno, además de trabajar con datos vectoriales y extrusiones, pues tenemos la posibilidad de incluir datos LIDAR, y a partir de estos datos LIDAR pues podemos, por ejemplo, calcular modelos digitales de elevaciones, modelos digitales del terreno, de superficie, exportar estos datos, ayudarnos o hacer mediciones, servirnos de estas alturas para editar todos esos volúmenes, etc. Y nuevamente, esa capacidad no solamente se queda en ArcGIS Pro, sino que ArcGIS Pro nos ofrece también las herramientas para publicar todos esos escenarios y consumirlos a través de navegadores web. Como veis, yo aquí estoy utilizando un navegador web y estoy accediendo a esta escena donde veo este mismo escenario que he publicado, y bueno, aquí además bueno, pues hemos calculado la radiación solar en la azotea, hemos hecho un estudio también del viento, e incluso aquí hemos hecho un estudio de sombras si, por ejemplo, se construyese un nuevo edificio ahí. Continuamos ahora hablando de edición, y la edición en ArcGIS Pro utiliza el mismo concepto de plantillas que encontrábamos en ArcMap, es decir, cuando yo quiero crear un nuevo elemento, pues tengo aquí todas las plantillas de esas capas que tengo en el mapa, y simplemente pues seleccionando aquella que vamos a utilizar y la herramienta de edición que queremos usar, pues una vez seleccionada esa plantilla, directamente podemos dibujar. Como veis, ArcGIS Pro incluye una serie de ayudas a la edición, como es el ángulo que está siguiendo esa línea y la longitud de la línea. Por ejemplo, si yo quiero... manualmente también se pueden modificar. Por ejemplo, ahí vamos a poner 15 metros y ahora yo estoy seguro de que esa línea, esa edición va a tener 15 metros. Bueno, pues son algunas de estas ayudas que encontramos en ArcGIS Pro. Otro concepto interesante en ArcGIS Pro es lo que llamamos plantillas compuestas. Es decir, además de estas plantillas que tenemos también en ArcMap, hay un modelo que es lo que llamamos plantillas compuestas, que me permite editar en una sola vez varios elementos. Por ejemplo, si yo vengo aquí y creo una nueva acometida de servicio, pues veis que una vez editado se está generando tanto la conexión de servicio como esa acometida como esa junta. Esto es debido a que esta plantilla, si veis en la ventana emergente, está compuesta por una serie de reglas y elementos. Es decir, esta plantilla, por ejemplo, utiliza acometida, conexión de servicio y junta, y tiene una regla que me está diciendo dónde se van a posicionar estos nuevos elementos. Tenemos un configurador para crear para crear distintos tipos de plantillas compuestas y, por lo tanto, tener una edición mucho más rápida y más productiva. Bien, os voy a enseñar ahora otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí proyectos urbanísticos, e imaginemos que en esta zona de aquí vamos a llevar a cabo un proyecto en el cual vamos a por ejemplo, meter una serie de acometidas de abastecimiento, etc. Bueno, lo que os quiero mostrar es que si yo voy a los atributos de este polígono que yo acabo de editar, pues como sabéis, aquí tenemos la posibilidad de utilizar, de meter estos atributos, de utilizar, por ejemplo, calendarios, si estamos utilizando fechas, o desplegables, dominios, subtipos. Imaginemos que yo ahora voy a introducir aquí la descripción, y como veis esto es un campo de texto libre, pero yo lo que quiero es ver qué descripción tienen otros proyectos.
en esta capa. Entonces lo que voy a hacer es botón derecho, Get Unique Values, y como veis ahora en este campo que es de texto libre, me aparecen dominios, es decir, estos son los nombres, las descripciones que hay en los demás elementos de proyectos urbanísticos. Por lo tanto, es muy interesante porque desde aquí podemos ya seleccionar sin miedo a equivocarnos a la hora de meter ese texto y bueno, en definitiva es como si estuviésemos creando dominios, pero ya no en la geodatabase, sino son dominios que se crean al vuelo durante la sesión de edición. Bien, esta última versión de ArcGIS Pro incluye además lo que llamamos grids, que veis que van a ser también ayudas a la hora de editar. Sobre todo a la hora de editar elementos de forma paralela, como pueden ser, por ejemplo, cuando estemos editando elementos indoor, pues si estamos trabajando con distintas salas, habitaciones, mesas, etcétera. Veis aquí que tengo este nuevo icono que me va a permitir configurar dónde quiero situar este grid, por ejemplo, a partir de este vértice, y la orientación que va a tener. Vamos a ponerlo aquí también. Y ya quedaría ese grid configurado. Además, podemos cambiar la longitud de cada uno de estas cuadrículas y por lo tanto, si yo ahora voy a editar cualquier elemento, pues puedo estar seguro de que va a estar de forma paralela o perpendicular a otros elementos en esta zona. Y como veis, pues puedo editar muy rápidamente de forma efectiva. Bien, no vamos a entrar en la edición 3D porque hay otras sesiones como esta en las que se habla más específicamente de 3D, pero ArcGIS Pro también nos permite esa edición en 3D. Bueno, voy a descartar todas estas ediciones y voy a cambiar ahora para hablaros de imágenes. Bueno, como veis, tengo en pantalla una imagen de satélite. En este caso se trata de una imagen de GeoEye que tiene 4 bandas y al igual que veíamos con las capas vectoriales, al seleccionar una capa raster me aparecen aquí esta pestaña contextual para trabajar con las propiedades de esta capa raster. Por ejemplo, podemos cambiar la combinación de bandas. ArcGIS Pro detecta que esta imagen es GeoEye, entonces conoce los metadatos o digamos utiliza los metadatos de esta imagen y entiende que tiene 4 bandas y por lo tanto nos ofrece una serie de productos para generar muy rápidamente todas estas combinaciones de banda. Bueno, desde aquí tenemos la posibilidad de utilizar distintos remuestreados, ajustar el rango dinámico, cambiar el stretch, jugar con esos parámetros para realzar nuestra imagen y bueno, desde aquí podemos acceder a otras opciones. Una particularidad muy interesante de ArcGIS Pro es lo que llamamos las funciones raster. Las funciones raster es algo que ya existe en ArcMap, pero desde luego no existe esta manera de trabajar con ellas de forma tan fácil y tan cómoda. Estas funciones raster son procesos que se van a aplicar a la imagen al vuelo y son procesos que me van a permitir analizar la imagen, cambiar su apariencia, clasificarla, convertirla, corregirla, en fin, gestionar distintas operaciones sobre la imagen, crear o utilizar operaciones matemáticas o si estamos trabajando con MDTs, pues por ejemplo calcular su orientación, su pendiente o su curvatura. Bueno, para que veáis un ejemplo, a partir de esta imagen de GeoEye, que como veis abarca distintas zonas de cultivo, pues voy a calcular el índice de vegetación, ¿vale? Una función muy sencillita en la cual especificamos aquí la banda del rojo y la del infrarrojo y le damos ahí a crear una nueva capa que se generará ahora en unos segundos y bueno, ya lo veis aquí. Y es este índice de vegetación que se está calculando al vuelo sobre la imagen original. Lo interesante de todas estas funciones raster es que podemos acceder a un editor de funciones como este y agregar
de forma secuencial distintas funciones raster para obtener un resultado final. Por ejemplo, os enseñaba que aquí tenía esta imagen de abril y tengo también una imagen de junio. Se aprecia muy bien ese cambio en la vegetación entre un mes y otro. Y bueno, tengo también calculado ya para no perder mucho tiempo el índice de vegetación en junio. Si yo quiero calcular la diferencia de estos índices de vegetación, cómo ha evolucionado por tanto este índice de vegetación, pues como veis puedo arrastrar las imágenes con las que voy a trabajar y arrastrar de igual manera las funciones con las que yo quiero trabajar. Por ejemplo, vamos a incluir aquí esta función de resta y vamos a restar el índice de junio al índice de abril. Simplemente volvemos a nuestra imagen sobre la que estamos trabajando, que es esta de aquí, le damos a ejecutar y ya veréis que ahora cambiará esta imagen y como veis ese es el resultado final. Bueno, vamos a rápidamente, si me lo permitís, voy a cambiar su simbología, ¿vale? Para poner una rampa de colores que esta, por ejemplo, que me indica muy bien en zonas verdes las zonas donde ha aumentado el índice de vegetación y en zonas marrones aquellas donde ha disminuido. Bueno, pues como veis, al igual que hacemos con Model Builder, para los que conozcáis Model Builder, podemos ir agregando todas estas funciones que se van a ir ejecutando. Bueno, no os lo he dicho, pero aquí en esta función en concreto lo que está haciendo es coger las 4 bandas de GUI, crear una composición de bandas, aplicar una serie de correcciones geométricas y de stretch y calcular ese índice de vegetación. Bueno, y por último no queda esto aquí, sino que estas funciones también se pueden guardar. Se pueden guardar y se pueden compartir para que otros usuarios o yo mismo en otra ocasión o con otras imágenes podamos ejecutar este proceso, ¿vale? Desde aquí simplemente dando un nombre y una serie de metadatos, pues nos quedaríamos con esta función. Y como veis, no solamente accederemos a todas esas funciones raster que nos ofrece ArcGIS Pro, sino que también podemos crear nuestras propias funciones raster para utilizar y compartir. Bien, vamos a hablar ahora de Vector Tiles. Los Vector Tiles son mapas vectoriales, mapas base que están cacheados, pero en vez de utilizar un cacheado tradicional, un cacheado raster tradicional donde generamos esas teselas o tiles, el cacheado vectorial utiliza vector. Lo interesante de estos vector tiles es que, en primer lugar, van a ocupar mucho menos volumen, el cacheado final va a ocupar mucho menos volumen que el cacheado en raster, y el tiempo de creación de este cacheado vectorial también es mucho menor, varios órdenes de magnitud menor que el cacheado tradicional por raster. Pero no solo eso, sino que las ventajas para el usuario de utilizar estos mapas vectoriales, mapas de fondo vectoriales, primeramente es que la transición entre escalas es mucho más fluida. Veis, por ejemplo, esas etiquetas que esa transición es mucho más fluida. En caso de que rotásemos el mapa, si estamos trabajando, por ejemplo, con un dispositivo móvil, las etiquetas se quedarían en horizontal. Y además, los mapas vectoriales están pensados para utilizarse sobre todo en estos dispositivos, en dispositivos que tienen una alta resolución, dispositivos 4K o dispositivos Retina. Digamos, el vector es capaz de adaptarse a esa resolución, cosa que el raster no puede hacerlo. Entonces, por eso los vector tiles pues están tan de moda y se empiezan a utilizar mucho. ArcGIS Pro nos permite tanto consumir mapas base vectoriales, Esri nos ofrece muchos mapas base vectoriales, igual que antes nos ofrecía, por ejemplo, el topográfico tradicional, pues tenemos el mismo topográfico, pero en vector tile. Lo mismo para el mapa gris, para el mapa negro y en definitiva para callejero, etcétera, todos los mapas base de Esri. Pero no solamente podemos consumir esos mapas, sino que también podemos crear esos mapas. Por ejemplo, yo he creado rápidamente, a partir de capas de Cartociudad y capas de Siose, pues he creado un mapa de la ciudad de León y como veis pues he utilizado
distintas capas que según haciendo zoom, veis que se van activando las manzanas, las construcciones, incluso ese etiquetado. Y si hago zoom, pues incluso llego a un nivel en el que ya veo los nombres de las calles. Bueno, pues este mapa lo voy a poder compartir de forma tradicional, con ese cacheado tradicional, pero ArcGIS Pro incluye también la opción para utilizar Vector Tiles y por lo tanto crear un mapa cacheado vectorial. Si voy a ver el resultado, que sería este de aquí, una cosa interesante es que estos cacheados vectoriales tienen asociado un archivo JSON con una descripción del estilo que se está utilizando. Por ejemplo, veis aquí que me está diciendo que las construcciones deportivas, pues por ejemplo, tienen un determinado símbolo con unos colores, y los colores veis aquí, color de relleno, el color del exterior, e incluso tiene unos filtros que podemos aplicar, unas capas, unas escalas, un rango de escalas a las que es visible, y por lo tanto, si modifico estas propiedades en el archivo de texto, se modificará el resultado final. Y os lo voy a mostrar. Este es el servicio original que yo he creado a partir de este escenario, como veis. Y lo que he hecho ha sido crear una copia de este servicio que le he llamado V2 y he modificado su estilo, ¿vale? He descargado el estilo y con un editor de texto he cambiado los colores, ¿vale? Desde aquí, por ejemplo, lo podríamos descargar y cuando lo modificásemos, simplemente volver a actualizar y aquí buscar ese archivo JSON que hemos modificado. Os voy a enseñar el resultado. Este sería el primero de esos mapas, el servicio original, que veis que tiene esos colores que yo he creado en ArcGIS Pro. Y aquí os enseño el nuevo servicio que simplemente está leyendo ese archivo JSON y está cambiando la simbolización de estos elementos, como veis, utilizando esos colores azules. Bueno, pues otra de las ventajas de los Vector Tiles, que yo puedo crear un servicio cacheado y a partir de ese servicio cacheado crear tantas copias como quiera y simplemente modificando ese archivo JSON voy a obtener distintos productos. Por lo tanto, no duplico ni tiempos, ni esfuerzos, ni volumen a la hora de cachear. Bueno, volvemos a ArcGIS Pro y os voy a hablar ahora de las tasks o tareas. ¿Qué es esto de las tags? Pues son asistentes que nos van a guiar en un determinado flujo de trabajo. Nosotros podemos utilizar task para llevar a cabo un proceso o podemos crear task, podemos crear estos asistentes para ayudar, por ejemplo, a algún compañero nuestro a que lleve a cabo un proceso. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero crear un escenario tridimensional de este mapa que tengo aquí, ¿no? de algunas zonas de este mapa. Pues bueno, lo que puedo hacer es crearme un asistente para que cada vez que lo haga, pues siga los pasos de este asistente. O puedo crear este asistente y compartirlo, como digo, con cualquier usuario. Entonces, este asistente o este task lo que va a hacer es guiarme a través de una serie de pasos. Por ejemplo, veis aquí que el primer paso me dice bienvenido a este task para crear edificios en 3D y bueno, simplemente me está dando una serie de información y lo que ha hecho también, si os dais cuenta, es que me ha limpiado el mapa y ha dejado solamente las capas que vamos a utilizar. Entre ellas, estas secciones censales representadas en distintos colores si la sección censal ya ha sido utilizada para crear ese escenario en 3D o si todavía nadie de nuestro equipo ha creado esa zona en 3D. Bien, pues vamos a pasar al paso siguiente y para eso simplemente, pues como si fuese un asistente, ya digo, pulsamos en el siguiente. Lo que me dice ahora es que seleccione una zona de trabajo. Bueno, pues vamos a seleccionar nuestra zona y como veis, el cursor ya tiene seleccionada, valga la redundancia, esa herramienta de selección. Por lo tanto, el asistente me ahorra el que yo tenga que navegar para buscar la herramienta de selección. Él directamente ya la selecciona por mí. Bien, vamos a seleccionar, por tanto, unos polígonos donde vamos a llevar a cabo esta generación del escenario 3D. Y bueno, como veis, cuando le doy a siguiente, me dice que tengo que seleccionar solamente una zona.
Bueno, esto lo hago así para que veáis que podemos incluir una serie de reglas de validación de calidad en estos asistentes. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una sola zona, esta vez sí, pero me dice que tengo que seleccionar una zona que esté disponible, es decir, esas zonas verdes de las que antes os hablaba. Bueno, pues ahora sí, ya lo he entendido, que tengo que seleccionar una zona única y en color verde. Como veis, ahora ya sí que me deja pasar al tercer paso, el cual va a seleccionar los edificios por mí. Yo no he hecho nada, pero ya veis que se han seleccionado los edificios que se van a utilizar que vamos a utilizar cuando calculemos este escenario en 3D. Pasamos ya al paso número 4 y aquí, como veis, embebe la herramienta que necesito utilizar o el modelo de geoprocesamiento o el script de Python que necesito utilizar para crear esos edificios en 3D. Por lo tanto, el usuario no tiene que buscar nada, sino que simplemente tiene que introducir aquí lo que le pide la herramienta, por ejemplo, el nombre de la capa final o capa resultante. Bueno, pues vamos a ejecutar esta herramienta y fijaos que ya ha acabado, ha generado una nueva capa, que veis que es esta de aquí, y yo ahora si pincho en cualquiera de estos edificios, pues veis que tengo un nuevo campo donde está ya la altura, la cota de ese edificio. Bien, vamos a pasar al último paso, creo que es el último ya. Bien, en el que, bueno, me dice aquí que ya he acabado, que está el resultado, pero una cosa que es muy interesante es que, como veis, esa zona que estaba en verde ahora ha pasado a estar en azul porque hemos metido otra regla en este asistente para que edite este atributo de este polígono y una vez que hemos generado ese proceso lo sitúe en que ya está listo. Bueno, pues podemos ahora, si queréis, vamos a crear una nueva escena y vamos a comprobar que efectivamente pues vamos a venirnos aquí, vamos a arrastrar esa capa de resultado. A ver. Bueno, os enseñaré que ya lo ha creado, pero bueno, para que se vea en 3D voy a sus propiedades y aquí en elevación vale, le doy un 0 porque estamos utilizando cotas a nivel del mar y en apariencia simplemente le digo el campo porque voy a extrusionar, que es ese campo que ha calculado la herramienta, que es el campo Z, y como veis ese sería el resultado. Todas estas tasks se crean mediante un diseñador, mediante un designer. Con este designer generaremos todos los pasos necesarios para nuestra task. Por ejemplo, veis que el que yo os he enseñado tiene 5 pasos, pero podemos incluir, por ejemplo, un sexto paso si quisiésemos añadir el proceso de publicación. Y cada uno de estos pasos tiene unas propiedades que definimos en este diseñador. Por ejemplo, ya veis que hay unos textos que guían al usuario o que le ofrecen información. Podemos configurar también el comportamiento del paso, es decir, si se va a ejecutar de forma manual por el usuario o se ejecuta este paso de forma automática, y configuramos también las acciones que se van a llevar a cabo en este paso. Por ejemplo, en el paso número 2, como veis, se seleccionaba directamente esta herramienta de seleccionar. ¿Vale? Podemos decirle al paso que seleccione directamente un comando, una herramienta de geoprocesamiento o que consiga o que herede atributos. Por ejemplo, si estamos trabajando con comandos, pues desde aquí podemos seleccionar el comando que queremos que se active cuando lleguemos a este paso. Y por último, podemos también definir esas opciones de control de calidad o de verificación que van a llevarse a cabo en cada uno de los pasos. Aquí he configurado esa opción que veíamos de que el usuario no pudiese seleccionar más de una zona a la vez y que tuviese que ser una zona disponible. Bueno, como veis, desde este diseñador vamos a definir todos los parámetros que queremos que lleven los pasos de nuestro asistente. Bueno, y ya para acabar, os voy a hablar de Big Data. ArcGIS Pro es la herramienta que nos permite acceder a GeoAnalytics, que es esta capacidad
que tenemos en nuestro server, esta capacidad que tenemos en ArcGIS Enterprise y con la que vamos a poder utilizar herramientas de análisis para datos Big Data. Aquí, por ejemplo, tenemos datos de consumo, varias decenas de miles de lecturas frecuentes de consumo y voy ahora a pasar, voy a logarme en una organización de ArcGIS Enterprise, ¿vale? Aquí donde yo tengo disponible mi ArcGIS Enterprise. ¿Por qué? Para que veáis que una vez que estoy logado en este ArcGIS Enterprise tengo la opción de acceder a todas estas herramientas para analizar Big Data. Bueno, pues por ejemplo podría crear un hotspot, ¿vale? Para que vea dónde se concentra mayor número de dónde está creciendo, por ejemplo, el consumo, dónde está disminuyendo, dónde se mantiene alto, dónde se mantiene bajo, etcétera. Además, estas herramientas también me permiten crear salidas en 3D, como esta de aquí, donde veo donde ha habido un aumento o una disminución en el consumo por tiempo, ¿no? Según nos vamos subiendo en esta columna, vamos accediendo a datos más actuales y por lo tanto podemos ver la evolución en esta zona en el consumo. Bueno, pues estas son algunas de las funcionalidades que tiene ArcGIS Pro. Bueno, sin querer caer en el tópico, pero os diría que es solo la punta del iceberg. Y de hecho, para mí preparar esta sesión ha sido un poco quebradero de cabeza porque en una hora no da tiempo a contar todo y no sabía qué funcionalidad dejar fuera. Me gustaría haberos hablado de los múltiples layouts, de la capacidad de editar multipatch, de la capacidad de crear mobile packages para crear paquetes donde van mapas y herramientas para compartir nuestros dispositivos, para utilizar nuestros dispositivos móviles, en fin, la creación de cubos espaciotemporales, la autorrectificación, pero bueno, no ha dado tiempo a todo y os invito a que accedáis a la documentación donde viene todo explicado. En cuanto a la extensibilidad y automatización de ArcGIS Pro, os he mostrado esa capacidad de crear asistentes a través de Task, que es una funcionalidad muy poderosa, en mi opinión. Sabéis que podemos acceder a Python para automatizar la utilización de todas las herramientas de geoprocesamiento que tenemos en ArcGIS Pro. Entonces podemos acceder a ArcPy y automatizar todas estas tareas. Y además si trabajamos con paquetes de Python, la última versión de ArcGIS Pro incluye el gestor de paquetes de Python Conda. Por lo tanto es mucho más fácil acceder a toda esa funcionalidad Python que se encuentre dentro de paquetes de Python. Para extender ArcGIS Pro, como os decía, utilizaremos el SDK.NET para acceder a este API de ArcGIS Pro y a partir de Microsoft.NET y en Visual Studio desarrollar herramientas personalizadas y también personalizar esa interfaz. En GitHub, en este repositorio de proyectos, encontraréis varios add-ins creados con este SDK que podéis utilizar y además si vosotros os dedicáis a crear pues add-ins, sabéis que tenemos el Marketplace para que si así lo deseáis podáis comercializar estos add-ins. La próxima versión de ArcGIS Pro incluirá además un botón para acceder al Marketplace y desde allí poder descargar los add-ins y instalarlos directamente en nuestro ArcGIS Pro. Bueno, os indico aquí también que ArcGIS Pro tiene esa capacidad de integrarse con R para todo lo que es el análisis científico, el análisis de datos científico. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, la instalación y el licenciamiento es bien sencillo, solamente tenemos que descargar ArcGIS Pro, instalarlo y después autorizarlo desde nuestra organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Es decir, el administrador de nuestra organización de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise tiene que entrar al portal y en las opciones en las opciones de configuración proporcionar a nuestro usuario una autorización de ArcGIS Pro, ¿vale? Esto es lo que nosotros llamamos usuario nominal, que es con lo que yo he estado trabajando en ArcGIS Pro. Bueno, si os enseño rápidamente, vamos a venirnos aquí, por ejemplo, pues que sepáis que
el hecho de trabajar con este usuario nominal nos va a permitir acceder a toda la información. Voy a cambiar a este otro portal, a toda la información que tenemos en nuestra organización. Veis que estoy accediendo a esta pestaña de portal y aquí accedo tanto a los grupos como a mi contenido. Incluso podemos acceder al Living Atlas, es decir, todos estos recursos que nos ofrece Esri. Y desde aquí, por ejemplo, si voy a buscar barrios, pues si tenemos alguna capa o algún servicio que se llame barrios, pues veis que podemos directamente utilizarlo en ArcGIS Pro como si fuese una capa en local, ¿vale? Aquí estoy añadiendo esta capa y ya veis que acabo de cargar esos barrios en Ciudad Real. Bien, además de trabajar con usuario nominal, podemos convertir estos usuarios nominales en licencias single use, ¿vale? Como utiliza ArcMap, y por lo tanto estar asociadas a una máquina. El licenciamiento concurrente es un licenciamiento que está tendiendo a desaparecer, no solo en ArcGIS, sino en muchas tecnologías, porque se está pasando a un usuario nominal que es mucho más interesante, diría yo, a la hora de trabajar con una plataforma de WebGIS como la plataforma ArcGIS. Pero bueno, para aquellos usuarios que estáis al corriente de mantenimiento tenéis todavía la opción de utilizar esta forma de licenciar. Y aquí os dejo en pantalla algunos recursos por los que podéis empezar. El primer enlace es el más interesante y a partir de ahí podéis acceder a todos los demás. Os indico también un pequeño documento donde habla para aquellos usuarios que venís de ArcMap. Si venís de ArcMap, bueno, lo tenéis muy fácil porque ya conocéis cómo trabaja ArcGIS y por lo tanto os va a ser muy sencillo pasaros a ArcGIS Pro. Y si sois nuevos usuarios de ArcGIS, pues yo diría que también, porque ArcGIS Pro es mucho más intuitivo que ArcMap, la interfaz es mucho más agradable y en general empezar a trabajar con ArcGIS a partir de ArcGIS Pro yo diría que es mucho más sencillo. Tenéis también, os dejo documentación para esas migraciones de Python, para esas migraciones de vuestros proyectos con ArcObjects y por último una serie de tutoriales donde ya vienen los datos y todo, entonces podéis haceros algunas de estas tutoriales para conocer ArcGIS Pro. Os dejo también un enlace a distintos webinars de ArcGIS Pro y de otros productos, y si necesitáis formación presencial, si queréis utilizar o digamos tener la ventaja de tener un instructor, alguien que conoce la herramienta en profundidad y que os va a dar esta atención personalizada y presencial, pues os animo a que escribáis un correo a formacion@esri.es. Os dejo aquí el roadmap, es decir, lo que va a venir en ArcGIS Pro. En las próximas semanas, creo que dentro de un par de semanas, sale la nueva versión de ArcGIS Pro 2.0, que va a incluir funcionalidad muy interesante, como por ejemplo las anotaciones, que todavía no están en ArcGIS Pro, pues vamos a tener estas anotaciones. Os dejo también ese enlace a lo que va a venir, por ejemplo, estos símbolos animados, Utility Network, de la que ya os he hablado, asistente de atributos, Full Motion Video, layouts con gráficos, etc. Sabéis que tenemos la página ArcGIS Ideas por si queréis hacer proposición para que haya nueva funcionalidad en las próximas versiones. Bueno, por mi parte nada más, espero que esta sesión os haya sido de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.